Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un pequeño video por parte de la Sociedad Colombiana de Mastozoología. El día de hoy nos acompaña Gabriel Andrado Ponce, biólogo con maestría en Ciencias del INECOL de Jalapa, México, y actualmente es estudiante de doctorado del mismo instituto. Hoy nos va a hablar sobre su nota sobre registros de mamíferos terrestres en un salado natural del resguardo indígena Nonuya Villa Azul, en el departamento del Amazonas. Hoy también nos acompaña Diego Liscano y pues agradecerle de antemano a Gabriel por participar el día de hoy en esta breve nota. Entonces, el micrófono es tuyo. Hola Catalina, no, muchas gracias a ustedes, a Mamá Luginout por la invitación para poder hablar un poquito de cómo surgió la nota, la idea de la nota y anécdotas detrás de ella, ¿no? Bueno, la nota surgió como idea de mi tesis de licenciatura o de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de adherirme a un proyecto dirigido por la profesora Dulor Sandenteras, en colaboración con Jaime Carrera, otro investigador muy relacionado con la investigación en estos sitios y particularmente en la zona de estudios, ¿no? Nuestra idea era estudiar básicamente los mamíferos o los vertebrados en un principio que acudían a estos sitios. Estábamos interesados en ver si había una especie de relación entre la distancia de un salado con la riqueza o la abundancia de vertebrados, principalmente de mamíferos, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla como para mostrarles el mapa de donde estábamos. Eh, pues trabajamos, el proyecto estaba en el departamento del Amazonas, en la cuenca media del río Caquetá, o sea, muy alejados de Bogotá y de cualquier ciudad grande. Hay que llegar allá por medio de avioneta, ¿no? Entonces, eh, para comenzar, pues también hay que hablar de qué es un salado y es un poco de la idea también de publicar la nota y es dar a conocer la importancia de estos sitios, ¿no? Estos sitios son concentraciones o lugares específicos donde hay una concentración elevada de algunos minerales, ¿no? Y estos sitios son muy importantes porque allí llegan una variedad de especies para consumir este lodo o estos minerales, ¿no? Hay varias hipótesis detrás de esto y es que estos minerales les proveen como un complemento a su dieta, en especial para las especies que son herbívoras o frugívoras, también para regular el pH o para desintoxicarse de algunos componentes de las plantas que consumen, ¿no? Entonces, a esos lugares se han estudiado bastante, sobre todo en Ecuador, en la Amazonía, pero existen en muchos ecosistemas del mundo, ¿no? Desde aquí el neotrópico hasta las sabanas africanas e incluso en ecosistemas templados en el norte de Estados Unidos también hay de estos salados. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos allá con 4 cámaras trampas, era un equipo grande porque era un proyecto sobre también el monitoreo de dantas que han trabajado mucho y ya conocemos mucho de la ecología de las dantas y fue con este equipo. Ahí estoy yo cuando era joven y mis colaboradores, que está Jaime Cabrera ahí, los indígenas que nos acompañaron, las 2 compañeras de maestría en ese entonces, que era Tania Marisol y Juliana Velas, el estudiante de doctorado Eduardo Molina y Rogero Mangini, que era un doctor veterinario. Fuimos y pusimos las cámaras trampas entonces con este equipo en un salado. Eran unas cámaras que eran de Jaime en ese entonces y son unas cámaras súper grandes, súper pesadas, que fue muy difícil llevar hasta allá y eran 2 horas de camino en chalupa, o sea, en una lanchita chiquita hasta el salado, ¿no? Y en el salado las colocamos en una disposición como ven en el mapa, a 0 metros del salado, a 200 metros separados en una línea recta, ¿no? Entonces, en ese entonces queríamos ver si cambiaba la riqueza, ¿no? Desafortunadamente, la Amazonía es un lugar difícil de trabajar porque hay, digamos, condiciones de humedad, condiciones logísticas que a veces dañan un poquito las cámaras, y lo que minimizó el esfuerzo de muestreo. A pesar de eso,
Las cámaras estuvieron funcionando aproximadamente 2 meses, ¿no? Aproximadamente unos 40 días ahí. Y logramos registrar una serie de especies que estaban utilizando ese salado y pues andaban también en los alrededores del mismo, ¿no? En las cámaras alejadas. Entonces, les pongo aquí unas fotos de las especies, de las 4 especies que logramos registrar, que era el ñeque o el dasyprocta, la paca, que son roedores grandes, frugívoros principalmente. El pecarita yasu, también lo registramos ahí. Y la sorpresa también fue el mimecófaga, ¿no? El oso palmero también, que llaman. Los roedores grandes, que fueron los más frecuentes, los avistamos en la cámara trampa que estuvo cerca al salado. Y esto era de esperarse porque estas especies, aparte de que son visitantes comunes en otros estudios como en Ecuador, en Perú, también lo registra la profesora Olga Montenegro en su tesis de doctorado, y el mismo Jaime en su tesis antes, en esta zona había registrado estas especies como visitantes comunes, ¿no? Los pecaris también, en menor medida los encontramos, posiblemente por ese esfuerzo de muestreo que tuvimos bajo. Y finalmente, pues también el registro del oso palmero. Estos osos palmeros, no hay registros, no se conoce en la literatura que realicen geofagia, ¿no? Se me olvidó explicarles que la geofagia es esta acción de consumir el lodo en los salados, ¿no? Pero, sin embargo, sí se ha registrado en sitios aledaños de estos salados. No se conoce mucho de realmente si simplemente esté de paso o si tiene alguna relación con estos sitios, ¿no? Es una pregunta abierta que queda ahí a investigación. Y un poco hablando con Jaime también de esto, el que ha ido muchas veces y ha trabajado muy de la mano con los indígenas ahí en los salados durante varios años, él me comentaba que a pesar de que no realizan geofagia, él ha visto, él mismo ha tenido registros de estas especies de los osos palmeros bañándose o tomando un baño de lodo en los salados, ¿no? Entonces, es un dato muy interesante que aún no sabemos a qué obedece, ¿no? Pero que pues requiere un poquito más de investigación. Entonces, básicamente esto fue lo que encontramos nosotros para este salado. Eh, Hay otras especies que pueden también llegar a visitar este tipo de sitios, pero que nosotros no registramos, como las dantas, ¿no? Las dantas son unos visitantes asiduos de este tipo de lugares. Ya la tesis de una publicación de Tania González, que también pertenecía a este equipo de trabajos, nos ayuda a entender que son en el paisaje de la Amazonía que uno lo ve, pues la primera vez que lo ve parece un lugar muy homogéneo donde solo hay selva por todos lados. Realmente para estas especies es más heterogéneo, ¿no? Y estos salados juegan un papel muy importante en cómo se mueven las dantas en la Amazonía colombiana y en general en la Amazonía, ¿no? Otras especies como los cérvidos también utilizan estos salados, sin embargo, nosotros no los registramos. Como dato anecdótico, sí puedo decir que con mi guía de campo, Giancarlo Matapí, eh, él sí logró ver un venado cuando estábamos instalando las cámaras trampa, pero el problema es que ojo de indígena le gana mucho a ojo de biólogo de ciudad. Entonces él lo vio y me dijo, ahí está, pero yo la verdad no pude ver casi nada. Entonces, pues es creerle a él que sí sabe cómo distinguir los rastros y vio al venado ahí, pero nunca nos salió en cámara trampa, ¿no? Otra cosa ahí graciosa que nos sucedió en este salado fue que, a pesar de que no registré la danta, sí vimos unas huellas, más o menos como a unos 100, 200 metros del salado en otra dirección a donde no estaban las cámaras. Y una noche la escuchamos, ¿no? Nosotros teníamos que dormir cerca del salado porque no podíamos volver a la Maloca, a la comunidad. Entonces una noche la logramos escuchar, pero nunca salió registrada, ¿no? Entonces son cosas que con un mayor esfuerzo de muestreo podríamos constatar. Y realmente esto fue como para visibilizar este tipo de sitios, su papel
como hotspots o sitios donde converge mucha diversidad, especialmente de mamíferos, también mamíferos frugívoros, pero también de otras especies como aves. Habían muchos citácidos asociados a otros salados en esa zona de estudio que tuve la oportunidad de visitar y que son lugares muy importantes para conservar dentro de la Amazonía, no solo para Tapirus terrestris, como ya varios estudios lo denotan, sino también para otras series de animales frugívoros, ¿no? Como las que registramos. Y queda abierta la pregunta también del efecto de otro tipo de especies, ¿no? Nuestra hipótesis en un principio en mi tesis de pregrado era que otros, quizás unos carnívoros, podían encontrarse a las afueras de los salados al ver, digamos, esta mayor detección de especies presas en estos sitios, ¿no? Que es una pregunta que queda abierta y que también digamos, se ha respondido, lo han trabajado a nivel de paisaje con la vegetación, porque en los salados también, debido a que llegan muchas de estas especies de frugívoros, pues ustedes como saben los frugívoros llegan y una de sus principales funciones es la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaba esta composición y estructura de las especies de plantas a medida que uno se aleja o se acerca del salado, ¿no? Y es un trabajo que respondió también uno de los compañeros que es Eduardo Molina, que también está disponible, cómo cambia esa estructura de la vegetación y él encontró esos cambios ahí, ¿no? Entonces, básicamente era hablarles un poquito de eso que hoy encontramos y la importancia de los salados. Fantástico, muy chévere, Gabriel. Oye, muy interesante. No sé si puedes contarnos un poquitico más sobre cómo surgió la idea de publicar la nota. Pues como nos contaste, hacía parte de tu trabajo de pregrado de biólogo o licenciatura. ¿Cómo surgió la idea de hacerla y cómo te animaste? ¿Qué te llevó a enviarla a Mamology Notes? Sí, fue realmente, tenía esos datos ahí de mi tesis y la verdad que no quería dejarlos ahí y quería, digamos, un poquito hablarles o publicar un poco de la importancia de estos salados porque realmente hay pocos estudios, ¿no? Sobre todo en Colombia, ahí están los estudios que les comenté de Tania, de ese grupo de Tania y de Eduardo Molina y Jaime Cabrera, pero están como que subrepresentados estos lugares en la literatura. Yo pues dije, no, tengo esos registros que quizás no son muchos, pero son valiosos, ¿no? Para alguien que quiera empezar, digamos, a seguir trabajando y a dejar la pregunta abierta de cómo cambian el espacio. Y Mamalogy Notes, pues fue el lugar adecuado para publicar estas notas de estos registros de historia natural y de inventario de las especies que acuden a estos sitios. Entonces creo que era como el sitio natural para publicar esta notica. Fantástico, fantástico. Y vale la pena que recordemos que este ha sido el artículo más descargado de este número. Entonces, felicitaciones, Sí. Gabriel. Ha sido un trabajo muy chévere, muy visitado por todos los interesados en Mamology Notes y todos los lectores han Bueno, sí, ¿no? visto tu artículo como muy interesante. Bueno, De verdad que muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante escucharte hablar sobre el artículo. Y, bueno, Cata, no sé si quieres cerrar esta sesión. No, pues sí, nuevamente agradecer a Gabriel por su exposición, muy interesante todo este tema y más encima con lo interesante de Gabriel es que pues comenzó en un grupo de mastozoología, su interés en las cámaras trampa, su interés pues en los mamíferos y en el fototrampeo, pues lo ha llevado como siguiendo esa línea durante toda su profesión, entonces es muy chévere cuando uno se casa con un tema desde que está de pregrado y pues ya con el doctorado como siguiendo en la misma línea, o sea, felicitaciones. Y sí, no, muchísimas gracias por el tiempo, por la vale. disposición. Pues esto es parte de un trabajo que está haciendo pues el comité editorial con Mamalogy Notes y pues con apoyo del Comité de Educación y Desarrollo. Entonces pues cualquier Vale. duda, inquietud, nos pueden escribir pues tanto a los comités, si tienen preguntas directas a Gabriel se las podemos hacer remitir por el correo para que comencemos como también a hacer un poco de networking en este tema. Listo, muy bien. Quería dejar como otras ideas aquí, es que también se me olvidó decir que los salados son muy importantes en la cosmogonía de estas tribus de allá, ¿no? Y es algo de que me faltó hablar también por el tiempo, pero que
que sí son bastante importantes en la historia de estas tribus allá, no solo para la diversidad, sino para la cosmogonía indígena de estas tribus. Y bueno, muchas gracias por el espacio para hablar del artículo.